Yo no quería saber nada de Jesús, ni de su nombre, ni de su historia, ni de su cruz. Para mí Jesús era parte de otra cultura, otra religión, algo ajeno. Yo tenía mi camino claro. Era ministro en Nepal, profundamente comprometido con los dioses de mis ancestros, con las tradiciones que me formaron desde niño. Tenía poder, tenía respeto, tenía una vida construida sobre pilares que creía firmes. ¿Para qué mirar hacia otro lado? Pero la vida tiene formas misteriosas de quebrar lo que creemos inquebrantable. Y lo que ocurrió aquel día no fue una simple coincidencia. Fue un encuentro. Uno que me desarmó por completo. No fue una emoción, ni una idea que me convenció. Fue una presencia, una luz que atravesó mi oscuridad. Y aunque perdí mi posición, mi reputación y todo lo que había edificado en lo humano, gané algo que jamás imaginé: la salvación, la vida eterna y una misión que hoy cargo con humildad. Hoy no hablo como político, ni como líder religioso. Hablo como un hombre que fue rescatado por Jesús cuando nadie más podía salvarlo. Y si tú alguna vez has sentido que Jesús no era para ti, que no encajaba en tu historia, te pido que escuches este testimonio hasta el final, porque lo que viví no fue un mito, ni un sueño, fue real. Todo comenzó un 12 de abril del año 2015 en Katmandú, Nepal. Tenía 46 años y ocupaba todavía el cargo de ministro en el gobierno. Ese día se organizó una gran protesta en el corazón de la ciudad. Miles de personas se habían reunido, gritando, levantando pancartas, agitando los puños en el aire. El ambiente estaba cargado de ira y de violencia, como si algo invisible estuviera alimentando el odio de la multitud. Yo había asistido para dar un discurso y mantener el orden, o al menos eso creía. Como ministro, era mi deber preservar la paz, evitar que las diferencias religiosas se convirtieran en caos. Pero lo que no sabía era que ese día no iba a controlar nada. Estaba entrando en una tormenta invisible, una batalla que no se peleaba con armas ni con palabras, sino en el espíritu. Mientras caminaba hacia la plaza central, algo me inquietó. El aire tenía un peso extraño, como si la atmósfera estuviera cargada de algo que no podía explicar. Era mediodía, pero todo parecía más oscuro. No por el clima, sino por una tensión que se sentía en el pecho, como si el corazón supiera que algo estaba por romperse. La multitud comenzó a agitarse. Gritos, empujones, insultos, todo dirigido hacia un pequeño grupo de cristianos que habían levantado una carpa de oración en un rincón de la plaza. Yo los observé con indiferencia. Pensaba que su fe era ingenua, que su Dios era débil frente a nuestras tradiciones milenarias, frente a los rituales que yo había defendido toda mi vida. Para mí, ellos eran como una nota discordante en una sinfonía que debía mantenerse pura. Traté de intervenir como autoridad, pero pronto me vi acorralado en medio del caos. El aire se llenó de humo, gritos desgarradores, y en cuestión de segundos sentí que había perdido todo control. Ahí fue cuando me di cuenta de que mis dioses guardaban silencio. Llamé a ellos en mi mente, invoqué sus nombres con urgencia, pero no hubo respuesta. Solo ruido, solo odio, solo miedo. Y entonces, en medio de aquella confusión, mi corazón empezó a gritar por dentro: ¿quién puede salvarme ahora? La multitud se descontroló por completo. Escuché los golpes de las piedras estrellándose contra los cuerpos, los gritos de mujeres y niños que intentaban protegerse. En ese instante, varios hombres me reconocieron. ¡Ahí está el ministro!, gritaron con furia. De repente, la violencia que parecía dirigida contra los cristianos se volvió también contra mí. Sentí un golpe seco en la espalda, una piedra que me hizo tambalear. Luego otra me rozó el rostro y la sangre comenzó a descender por mi mejilla. El humo de las antorchas me quemaba los pulmones, mis ojos ardían. En ese momento entendí que mi vida pendía de un hilo. Intenté pedir ayuda, pero mis guardias habían desaparecido en la confusión. Estaba completamente solo, rodeado por una multitud que parecía fuera de sí, como poseída por un odio que no tenía explicación. Caí al suelo y los gritos se hicieron más fuertes. Pude ver pies acercándose, palos levantados sobre mí, y un pensamiento atravesó mi mente. Aquí termina todo. Este es mi fin. Fue entonces, en medio del polvo y de la sangre,
que de lo más profundo de mi ser brotó un grito que jamás imaginé pronunciar. ¡Jesús, sálvame! Lo dije sin pensarlo, sin entenderlo. Era un nombre que apenas había escuchado en los labios de unos pocos cristianos en mi país. Pero ese clamor desesperado salió de mí como un último aliento, como el grito de un hombre condenado que sabe que no hay salida. Y fue ahí donde lo imposible sucedió. El ruido de la multitud pareció apagarse por un instante, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Sentí que una luz me cubría, no con mis ojos, sino con mi espíritu. Y en medio de ese silencio escuché claramente una voz, fuerte y dulce al mismo tiempo, que me llamó por mi nombre. Rajan, no temas. Yo estoy contigo. En medio del polvo y del estruendo, vuelvo a oír esa voz como si fuera ahora, clara, íntima y con una autoridad que no se parece a nada que hubiese conocido. La voz dijo mi nombre otra vez. Ryan, yo soy Jesús. No fue un susurro vagabundo. Fue como si el tiempo se hubiese detenido y todo el ruido del mundo se hubiera puesto en pausa para que yo pudiera escucharla sin interferencias. Al pronunciar ese nombre, sentí una paz que penetró mis huesos. El peso que aplastaba mi pecho se desvaneció. Los palos en el aire se quedaron a mitad del movimiento. Los que me rodeaban retrocedieron como si una barrera invisible los hubiera contenido. Vi rostros llenos de furia transformarse en confusión. Manos que iban a golpear quedarse inmóviles, como si una presencia mayor hubiera puesto su mano entre la multitud y yo. No puedo explicarlo con lógica política ni con explicaciones humanas. Unos cayeron de rodillas, otros rompieron en llanto, algunos huyeron despavoridos. Sentí una calidez recorrer mi cuerpo, una fuerza que me levantó del suelo con suavidad, sin dolor. Mis heridas, que minutos antes ardían, parecieron aliviadas. La sangre dejó de correr y la visión, que estaba nublada, volvió a enfocarse. En ese instante supe que no había sido una coincidencia ni un acto colectivo de piedad. Había ocurrido un rescate sobrenatural. La voz no solo me llamó, me confirmó un destino nuevo. Mientras me sostenía, escuché palabras que no olvidaré. Has sido hallado. Ven conmigo. Fue suficiente. Supe que mi vida había sido marcada para siempre. Y después de escuchar esa voz, no pude volver a vivir como antes. Lo que vino después fue una búsqueda secreta que rompió cada lógica de mi orgullo y de mi posición. Sentí una necesidad urgente de entender quién era aquel que me había llamado por mi nombre en medio del infierno. Una necesidad que quemaba más que cualquier cargo público o tradición heredada. Esa misma noche, mientras las heridas comenzaban a curarse, mi corazón no hallaba descanso. Recordaba cada palabra, cada instante de paz que me había cubierto en la plaza. Tenía miedo de que otros se burlaran, de que mi familia sufriera, de que aquellos que me habían atacado volvieran con más rabia. Pero la voz había dejado una semilla en mi interior que no podía ignorar. Con sigilo, pedí a una persona de confianza que me mostrara dónde se reunían los cristianos de la ciudad. Me llevaron a una casa pequeña, humilde, sin adornos ni autoridad visible, solo gente sencilla orando alrededor de una mesa. Al entrar, algo dentro de mí tembló y a la vez se alivió. Me sentí extraño, como un náufrago que finalmente divisa la orilla. Me senté en silencio mientras escuchaba sus cantos. No hacía ostentación, no había ritos llamativos, solo oraciones simples y palabras que hablaban de amor, perdón y de un Salvador que da vida. Me entregaron una Biblia. Mis manos, que tantas veces habían firmado decretos y acuerdos, sostenían ahora un libro que no entendía del todo, pero que me llamaba. Leí pasajes con torpeza, con lágrimas que no pude contener. Cada versículo parecía apuntar a mi alma, a mis miedos, a mis ambiciones, a mis vacíos. Esa primera noche en esa pequeña iglesia fue el comienzo de un camino secreto. Volví varias veces, siempre escondidas, porque sabía que revelar esto me costaría todo. Aprendí a orar con palabras que antes me parecían extrañas. Aprendí que la paz que sentí en la plaza no era mera ilusión, era el abrazo de alguien real. Mientras mi fe despertaba en secreto, mi vida pública seguía en funcionamiento,
Pero yo ya no era el mismo hombre que subía al estrado con discursos calculados. Dentro de mí había una certeza nueva que me transformaba desde adentro. Los días se volvieron un campo de batalla dentro de mi propio corazón. En público, seguía siendo el ministro que todos conocían, firme, respetado, defensor de las tradiciones de Nepal. Pero en la intimidad, era un hombre perseguido por la voz de Cristo, una voz que no me dejaba dormir en paz hasta rendirme por completo. Recuerdo una noche en especial. Estaba solo en mi despacho, con las luces apagadas y la Biblia abierta frente a mí. Mis manos temblaban mientras leía las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Era como si esas letras ardieran en el papel. En ese momento entendí, no había otro camino, ningún otro Dios, ningún otro Salvador que pudiera sostenerme, solo Él. Pero aceptar eso no era sencillo. Sabía lo que significaría, perder mi cargo, mi influencia, mi respeto. Sabía que mi familia sería señalada, que muchos me llamarían traidor. La lucha interna era tan feroz que llegué a golpear la mesa con fuerza, gritando el silencio: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué elegirme a mí? La respuesta fue suave, pero cortante como una espada: porque te amo. Esas palabras quebraron la última resistencia de mi alma. Caí de rodillas, con lágrimas corriendo sin control por mi rostro. En ese instante, no me importó más la política, ni el poder, ni la tradición. Solo me importó entregar mi vida a aquel que me había rescatado en la protesta. Allí, en la soledad de mi oficina, pronuncié con voz entrecortada: Jesús, ya no quiero vivir para mí. Desde hoy, mi vida es tuya. Y si crees que mi historia se calmó después de esa noche en la iglesia, estás lejos de imaginar lo que vino. Mi fe, nacida en secreto, empezó a cambiar mi mirada sobre cada decisión pública. Ya no podía fingir indiferencia ante el sufrimiento de otros. Mi conciencia se había puesto a trabajar de una manera nueva, incómoda y liberadora a la vez. Comencé a buscar a los cristianos no solo por consuelo, sino para aprender. ¿Cómo oraban? ¿Qué significaba perdonar de verdad? ¿Cómo amar a quien me había atacado? Cada reunión clandestina me fortalecía, pero también aumentaba el riesgo. Sabía que si se descubría, mi familia pagaría el precio. Sabía que mis enemigos políticos no perdonarían lo que considerarían una traición espiritual y cultural. Un día, escuché rumores de que algunos miembros del Consejo Nacional sospechaban que mi conducta había cambiado. Mis discursos ya no tenían la misma línea dura. En las sesiones, me sorprendía intercediendo por personas que antes habrían sido mi blanco. Eso empezó a incomodar a los que se beneficiaban del odio. Sufrí miradas frías, susurros en los pasillos y mensajes anónimos que llegaron a mi casa. La presión creció hasta que, en una reunión privada, uno de mis colegas me confrontó. ¿Qué está pasando contigo, Rajan? ¿Por qué hablas así de perdón y reconciliación? Respondí con calma, sin revelar lo que aún guardaba oculto. Pero mi sinceridad fue vista como debilidad. Fueron pequeñas señales, proyectos suspendidos, reuniones en las que ya no me llamaban a hablar, propuestas que se desviaban a otros. Mientras tanto, la pequeña iglesia seguía siendo mi refugio. Un pastor sencillo, que solo conocía mi rostro como el de un hombre que buscaba respuestas, me enseñó a leer la Biblia con un corazón dispuesto. Me explicó que la cruz no era símbolo de derrota, sino de entrega y victoria. Sus palabras me dieron valor para enfrentar la caída que se avecinaba. Y entonces llegó el día en que ya no pude ocultarlo más. Un periodista, quizá por venganza, publicó una insinuación sobre mi cambio de corazón. Lo que comenzó como murmullo se transformó en tormenta. La prensa, las redes, los líderes religiosos tradicionales, todos miraban con atención. Supe en ese momento que mi secreto ya no era mío. Aún así, una certeza me sostenía. Había sido rescatado una vez y aunque perdiera todo, aquello que había encontrado era más caro que cualquier cargo o título. Y el día en que mi secreto salió a la luz, fue como ver caer un imperio sobre mi propia cabeza. Recuerdo la mañana con una nitidez que aún me estremece. Titulares afilados, voces que antes me elogiaban susurrando traición y miradas de desconcierto que cruzaban la ciudad como un frío cortante.
Lo que había sido íntimo y sagrado se convirtió en espectáculo público. Me llamaron al Consejo Nacional. Entré con la calma fingida de quien aún no comprende del todo la magnitud del huracán que se acerca. Sentí cada paso como si caminara sobre cristales. Al sentarme frente a esos hombres y mujeres que una vez confiaron en mí, comprendí que ya no hablaba el mismo idioma que ellos. Sus preguntas eran punzantes, sus acusaciones veladas. ¿Es cierto que te has vuelto cristiano?, me preguntaron con la voz tensa. Por un instante mi garganta se cerró. Todos mis miedos, todas las amenazas anónimas, regresaron en oleadas. Decidí no mentir. Respondí con la verdad que me había costado tanto abrazar. Conté cómo una voz me llamó en la plaza, cómo una paz me cubrió, cómo una Biblia había comenzado a transformar mi corazón. En ese cuarto silencioso, entre papeles oficiales y miradas incrédulas, hice mi confesión pública. Fue un momento de libertad y de condena al mismo tiempo. La reacción fue inmediata y devastadora. Me apartaron de mis funciones sin ceremonia. Mis colegas, que ayer estrechaban mi mano, guardaron distancia como si mi nueva fe fuera contagiosa. Las noticias no tardaron. Ministro abandona el hinduismo. Traición a las tradiciones. Escándalo nacional. Mi nombre, que antes abría puertas, comenzó a cerrarlas. Pero no solo perdí el puesto, perdí el respeto público que había costado décadas construir. Amigos se volvieron críticos, sociedades que me habían apoyado retiraron su respaldo. Mi familia sintió la presión en cada esquina, niños que evitaban el colegio por miedo a burlas, mi esposa recibiendo miradas acusatorias en el mercado. Las cartas y mensajes que llegaron eran una mezcla de apoyo escondido y amenazas veladas. Algunas noches escuchaba pasos bajo la ventana y pensaba en el día de la protesta, en la piedra que me alcanzó. La sensación de vulnerabilidad volvió con fuerza. Aún así, en medio de la pérdida, algo en mi interior no se quebró. Había una paz distinta, un ancla que no dependía de los aplausos humanos. Recordé las palabras que había leído en la clandestinidad y que ahora resonaban con más fuerza. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Esa promesa me permitió sostener la mirada aun cuando las puertas se cerraban. Perderlo todo me enseñó una verdad cruda. La fe, cuando es real, puede costar y a la vez liberar. Y aunque la caída fue dura, el peso que se levantó de mis hombros era sorprendentemente ligero. Y cuando mi historia comenzó a filtrarse como agua entre las piedras, no imaginé el alcance que tendría. Al principio fueron susurros, un vecino que no podía dormir, una profesora que vino a la iglesia en secreto, un joven soldado que me dijo que escuchó mi confesión por radio y sintió algo romper dentro. Esos pequeños pasos se convirtieron en pasos decididos. Personas humildes, que nunca antes se habían mostrado interesadas en la fe cristiana, empezaron a acercarse tímidamente para escuchar lo que yo decía. No discursos políticos, sino un relato de perdón, de un rescate en medio de la muerte. Recuerdo a Uma, una madre que me encontró en la plaza del mercado. Sus manos temblaban mientras me contaba que su hijo había sido radicalizado por la violencia. Me miró a los ojos y dijo: «Si ese Jesús que te salvó puede dar paz a un ministro, ¿no podrá darla a mi familia?». Le entregué la misma Biblia que una vez me enseñaron en la iglesia y la vi volver a su casa con una luz nueva. Otro ejemplo fue Nikhil, un profesor universitario que había perdido la fe en todo. Después de escuchar mi testimonio en voz baja en una cafetería, empezó a estudiar las escrituras y a organizar encuentros discretos con alumnos. La semilla que Dios alentó en mí comenzó a brotar en lugares que yo nunca imaginé. Pequeñas reuniones en casas, oraciones en hospitales, abrazos en funerales de víctimas de violencia, la fe se extendía como un rumor de esperanza. Pero con esperanza vino persecución. Las mismas voces que antes me atacaban intensificaron sus amenazas. Hubo incursiones nocturnas contra algunas de las casas donde se reunían los nuevos creyentes. Amigos políticos recibieron presiones para cerrar esos grupos y algunos de los participantes fueron interrogados. Recibí llamadas anónimas advirtiendo el precio de difundir esta nueva creencia. Aún así, algo extraño ocurría.
Cuanto más buscaban apagar la llama, más personas se acercaban atraídas por la verdad de lo vivido. Testimonios pequeños comenzaron a multiplicarse. Una enfermera que recuperó la paz para cuidar mejor a sus pacientes. Un conductor de autobús que dejó la rabia por el perdón. Y cada historia hacía más difícil desacreditar el origen del cambio. No era una estrategia política. Era una experiencia transformadora. Usé lo que me quedaba de influencia para proteger a los que podía. Elevé peticiones para investigar las agresiones en contra de los cristianos. Hablé con ONGs locales para que prestaran ayuda legal a los perseguidos y, cuando fue necesario, acompañé a familias a refugiarse fuera de la ciudad. No era la salvación que esperaba cuando era ministro, pero era servir con las manos. La vida cambió su sabor. Ya no buscaba aplausos, sino rostros que sanar. Y aunque el peligro persistía, cada persona que encontraba a Cristo por lo que viví, me confirmaba una verdad innegable. El rescate que me ocurrió en Katmandú no fue solo para mí, sino para encender esperanza en un país que la necesitaba con urgencia. Y aunque había perdido mi posición y mi prestigio, descubrí que había ganado una misión que ni en mis sueños más ambiciosos había imaginado. Conocía bien los pasillos del poder, las reuniones secretas, los planes ocultos. Ahora caminaba por senderos más sencillos, casas humildes, calles estrechas, templos improvisados en rincones de la ciudad. Lo curioso era que, en cada lugar, encontraba un eco de la misma voz que me llamó en la protesta. No temas, yo estoy contigo. Pero esa nueva vida no era fácil. Hubo noches en las que no dormí pensando en mis hijos. Escuchaba rumores de que podrían ser blanco de represalias. Algunos líderes religiosos tradicionales llegaron a enviar cartas públicas pidiendo que yo renunciara al error y regresara al camino de mis ancestros. Para muchos, mi conversión era una traición al alma misma de Nepal. Recuerdo un día en que fui citado por un viejo conocido, un alto funcionario del gobierno. Me habló con severidad, casi con compasión fingida. Rajan, aún puedes salvar lo que queda de tu nombre. Solo di que fue un arrebato emocional, que no sabías lo que decías, y te devolveremos tu puesto. Nadie tiene que saberlo. Su oferta resonó como un eco de tentación. Podía recuperar lo perdido con una sola palabra. Pero entonces recordé la paz que sentí en la plaza, la voz que me levantó del suelo, la verdad de la Biblia que me enseñaba que, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Con voz firme respondí, no puedo negar lo que viví, no puedo negar a Cristo. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Ese día supe que ya no había vuelta atrás. Mi vida antigua estaba muerta, y lo que ahora respiraba era una nueva identidad. Ya no era ministro del gobierno, era siervo de un reino más alto. Y aunque las amenazas crecieron, también creció la certeza de que había sido llamado a un propósito que nada ni nadie podría arrebatarme. La persecución me dolía, pero era un recordatorio. Si me odiaban, era porque yo pertenecía ahora al mismo Jesús que me había rescatado en la plaza. Y nunca imaginé que mi testimonio sería una chispa en medio de tanta oscuridad. Después de perderlo todo, las amenazas no cesaron. Hubo días en que me sentí rodeado como en aquel mercado, pero esta vez la batalla era más sutil y más cruel. Llegaron cartas con insultos, fotos enviadas a mi familia y protestas frente a las casas de aquellos que se atrevían a reunirse en los hogares. Sentí el peso del abandono social como una lluvia fría que no cesa. En varias ocasiones, bandas extremistas intentaron intimidar a los nuevos creyentes. Recuerdo una madrugada en la que escuchamos golpes violentos en la puerta de la casa donde nos reuníamos. Todo tembló, mujeres sollozando, niños escondidos bajo mantas, hombres que miraban la puerta con ojos cansados. Pero algo extraño ocurrió. Cuando los atacantes empujaron la entrada, la puerta se abrió y encontraron solo silencio y sillas vacías, como si los que estaban ahí se hubieran disuelto en la noche. Algunos lo llamaron coincidencia, otros milagro. Yo prefiero decir que vi la mano protectora de quien me llamó en la plaza.
Hubo también un intento de detenerme legalmente. Falsas acusaciones surgieron para desacreditarme. Me citaron a audiencias que sabíamos eran trampas. En una ocasión, un grupo insistió en interrogar a varios de los que asistían a las reuniones, buscando nombres y rostros para perseguirlos. Sentí mis manos temblar al firmar documentos que defendían a aquellos pobres. Temí por mi seguridad, pero no por mi nombre. Temía por la vida de los demás. En medio de todo eso, pequeños actos de bondad siguieron brotando. Un doctor que había perdido la fe empezó a ayudar sin pedir nada a cambio a las víctimas de las agresiones. Una maestra que antes señalaba con el dedo, ahora llevaba comida a las familias que habían sido desalojadas. Esas señales me sostenían. Eran pruebas vivientes de que algo más grande que nosotros estaba obrando. La presión internacional también vino. Algunas organizaciones de derechos humanos empezaron a preguntar por mi caso, y eso ayudó a frenar acciones más violentas. Aún así, la vida era una cuerda tensa entre la esperanza y el peligro. Cada vez que caminaba por las calles, miraba sobre mi hombro. Entendí que la libertad nueva que había encontrado no era garantía de comodidad, pero sí de propósito. Y mientras las noches eran largas, una voz interior, la misma que me llamó en la plaza, seguía susurrando paz en medio del temor, recordándome por qué no podía callar aquello que había vivido. Y con el paso del tiempo, comprendí que mi testimonio no era solo mío, era un mensaje vivo para un pueblo hambriento de esperanza. Empecé a recibir visitas en secreto, personas que nunca antes se habían acercado a un cristiano, pero que ahora tocaban mi puerta en silencio buscando respuestas. Venían con preguntas, con lágrimas en los ojos, con temores. Y yo les contaba una y otra vez la misma historia. La voz que me rescató en la plaza, la paz que llenó mi vida, la libertad que había encontrado en Cristo. Un joven universitario llegó una tarde y me dijo: «Ministro, yo estaba allí el día de la protesta. Vi cuando todos se lanzaron contra usted, pero también vi cuando de repente parecía como si una fuerza invisible lo cubriera. Nunca entendí qué pasó hasta que leí que usted se había convertido». Ese joven comenzó a estudiar la Biblia conmigo y pronto llevó la noticia a sus compañeros. Hoy, muchos de ellos oran juntos en los dormitorios de la universidad. Historias como esa comenzaron a multiplicarse. Una madre que había perdido a su esposo en una protesta encontró consuelo al escuchar que Jesús también había estado conmigo en el momento de mayor desesperación. Un comerciante, cansado de la corrupción y del engaño, confesó que nunca había sentido paz hasta que escuchó mi relato. Esas vidas eran como espejos. En cada una veía reflejado el poder de Dios que no se detuvo conmigo, sino que continuaba obrando. Claro, cada avance traía también nuevas amenazas, pero ya no me importaba. Lo que antes era un cargo político, ahora se había convertido en un ministerio de esperanza. La Biblia se transformó en mi discurso y la oración en mi fuerza diaria. Algunos me preguntaban si valió la pena perderlo todo. Mi respuesta era, y es clara: lo que encontré en Cristo supera cualquier trono, cualquier prestigio, cualquier título humano. En mi corazón entendí algo profundo. Nepal no necesitaba más leyes ni discursos, sino corazones transformados por aquel que me levantó del suelo cuando nadie más podía hacerlo. Y si mi caída como ministro era el precio para encender esa verdad en otros, entonces lo pagaría 1000 veces sin dudar. Y en medio de todas esas experiencias, descubrí que mi llamado ya no era a gobernar un país desde un cargo político, sino a servirlo desde el corazón. Lo que antes hacía con decretos y discursos, ahora lo hacía con una Biblia abierta y rodillas dobladas en oración. Un día, mientras predicaba en una reunión pequeña en las afueras de Katmandú, recordé mis primeros discursos frente a multitudes. Antes hablaba con orgullo, buscando aplausos y reconocimiento. Ahora, frente a apenas 20 personas, mis palabras salían con lágrimas y temblor. Pero esa noche entendí algo. Aquellas 20 almas eran más valiosas que cualquier multitud que me hubiera ovacionado en los parlamentos. Mi esposa, que al inicio temía por lo que sería de nuestra familia, comenzó a unirse a mí en oración. Vi cómo Dios transformó también su corazón.
y juntos enseñamos a nuestros hijos a confiar en Jesús a pesar de las miradas hostiles en las calles. Lo que fue una carga, poco a poco se convirtió en un testimonio familiar. Con el tiempo, incluso algunos de mis antiguos colegas se acercaron en secreto. Uno de ellos, que en público me había acusado con dureza, vino de noche a mi casa. Sus ojos estaban llenos de angustia. Me dijo: Raján, no sé qué me pasa. Todo lo que decías antes lo rechazaba, pero ahora siento un vacío que nada llena. ¿De verdad Jesús puede darme paz? Lo tomé de la mano y juntos oramos. Ese hombre salió distinto de mi casa. Comprendí que la voz que me salvó no solo me había llamado a mí, sino que quería alcanzar a muchos otros a través de mi historia. Yo no era más que un testigo, una señal viva de que Jesús sigue respondiendo a los gritos desesperados. Hoy no soy ministro, pero soy siervo. No represento un partido ni una ideología, sino al Rey que me salvó. Y cada vez que cuento mi historia, siento que Nepal escucha no mis palabras, sino la misma voz que me levantó en la protesta, la voz de Cristo llamando a cada corazón. Y mientras más compartía lo que Jesús había hecho en mí, más entendía el costo de seguirle. Mi nombre se convirtió en un blanco. En las calles algunos me escupían, otros me señalaban como traidor, y algunos incluso llegaron a amenazar mi vida. Pero, aún en medio de ese rechazo, yo sentía una paz inexplicable. Era como si el mismo Jesús caminara a mi lado cada día, recordándome que no estaba solo. Recuerdo un día en que fui invitado a hablar en una pequeña aldea. Viajé horas entre montañas y caminos de tierra, con el corazón lleno de expectativa. Al llegar, vi a hombres y mujeres sentados en el suelo, esperando con hambre espiritual. Mientras les hablaba de cómo Cristo me rescató en medio de la protesta, pude ver lágrimas en sus ojos. Una mujer anciana se levantó y me dijo: «Yo también grité un día pidiendo ayuda, y sentí una luz en mi cuarto. Ahora entiendo que fue Jesús». Ese testimonio me confirmó que lo que viví no fue un evento aislado. Jesús está obrando en Nepal, en cada rincón donde un corazón clama por salvación. La misma voz que me levantó en la plaza de Katmandú sigue respondiendo a otros que nunca han oído su nombre, pero que lo buscan con sinceridad. No niego que hay momentos de temor. Mi familia y yo vivimos con la incertidumbre de lo que pueda pasar. Pero al mismo tiempo vivimos con la certeza de que la vida eterna está asegurada. Y esa seguridad no la da un cargo, ni un templo, ni una religión ancestral. La da solo Jesucristo. Hoy, cuando recuerdo aquel grito desesperado, «Jesús, sálvame», me doy cuenta de que ese clamor no solo cambió mi historia, sino que está cambiando la historia de mi nación. Cada persona que escucha este relato es una semilla que puede florecer en fe. Y aunque me cueste todo, estoy dispuesto a seguir sembrando hasta el último día de mi vida. Y hoy puedo decir con certeza que aquel grito desesperado no fue solo un eco en medio de una protesta, sino el inicio de una nueva vida. Desde entonces, mi caminar con Cristo me ha llevado a lugares que jamás imaginé. Donde antes había violencia y odio en mi corazón, ahora hay compasión. Donde antes buscaba poder, ahora busco servir. He visto milagros que antes habría llamado coincidencias. Personas enfermas recibir fuerzas después de una simple oración. Jóvenes desanimados encontrar propósito al leer una sola página de la Biblia. Familias divididas reconciliarse después de escuchar el mensaje de Cristo. No soy yo, es Él. Yo solo soy un testigo de su gracia. Muchos me preguntan, ¿valió la pena perder tu puesto, tu prestigio y tu seguridad? Y yo siempre respondo, lo perdí todo, pero lo gané todo. Porque nada de lo que tenía antes puede compararse con la certeza de caminar con el Dios vivo. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y las tengo por basura para ganar a Cristo. Hoy no me avergüenzo de proclamar que Jesús es real, que Él sigue salvando y que está esperando a cada persona que se atreva a llamarlo. A mí me bastó un grito, un solo clamor. Y Él respondió. Por eso,
Si estás escuchando mi historia, quiero decirte que no importa dónde estés ni cuán lejos creas que te encuentras de Dios, si te atreves a abrir tu boca y tu corazón para clamar, Jesús mismo se acercará a ti. Él no abandona a nadie que lo busque con sinceridad. Lo que ocurrió en Nepal no fue un accidente, fue un recordatorio para mí y para mi pueblo, que Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Y hoy, con gozo, puedo testificarlo. Y mientras cierro este testimonio, mi corazón se llena de gratitud y de un fuego que no se apaga. Yo era un hombre perdido, atrapado en la tradición y en el orgullo, hasta que un día, en medio del caos, pronuncié un grito. Jesús, sálvame. Y ese clamor cambió mi vida, cambió mi destino. Y hoy sé que también está tocando corazones en mi nación. Sé que muchos de ustedes que me escuchan están enfrentando luchas, dolores, persecuciones o vacíos que nadie puede llenar. Pero quiero recordarte lo que dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No importa tu religión, tu pasado o tus caídas, Jesús oye a cualquiera que lo llame. Yo lo experimenté. Cuando mis dioses guardaron silencio, Cristo habló. Cuando mis fuerzas se agotaron, su mano me levantó. Cuando mi futuro parecía destruido, Él me dio un propósito eterno. Hoy vivo no para mí, sino para aquel que dio su vida en la cruz por mí y por ti. A ti que escuchas mi historia te digo, atrévete a clamar. No esperes a que el dolor te ahogue, ni a que la desesperación te consuma. Hoy mismo puedes levantar tu voz y decir, Jesús, sálvame. Y Él responderá, porque su amor no falla y sus brazos están abiertos. Que mi historia sea una señal para ti. Si un ministro endurecido en Nepal pudo ser alcanzado, tú también puedes serlo. Recuerda las palabras de Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo soy libre, y tú también puedes serlo hoy. Ese es el milagro que no solo cambió mi vida, sino que puede cambiar la tuya y la historia de tu nación. Porque Cristo vive y Él sigue escuchando cada clamor.